Esperemos que disfrutes el siguiente mensaje. Al final te brindaremos toda la información necesaria para comenzar tu próximo paso con Jesús. Buenas tardes, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga a todos, donde sea que se encuentren. Quizás están en sus hogares o quizás están conectados desde otro sitio. Pero, en fin, bienvenidos a esta nueva transmisión que el Señor permite que hoy tengamos, como cada miércoles lo venimos haciendo. Y la verdad que es una bendición poder estar conectados por este medio, siendo que es lo que el Señor en este tiempo ha permitido. Y es hermoso saber que como iglesia podemos estar conectados de esta manera. Así que ahí donde estás, ponete cómodo, ahí donde estás, que puedas disponer tu corazón, que puedas preparar tu corazón para lo que el Señor quiere hablarte y que sean sus palabras las que en esta tarde nos hablen, que sean sus palabras las que en esta tarde traigan ánimo, traigan desafíos a nuestra vida, ¿sí? Así que como para dar comienzo a esta reflexión, yo quiero hacerles a cada uno de ustedes una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos de ustedes saben que los seres humanos son criaturas emocionales? Bueno, como yo desde acá no puedo oírlos, voy a suponer y voy a afirmar que ya lo saben, y no porque alguien se los haya dicho o porque lo hayan leído por ahí, sino porque estoy seguro de que cada uno de ustedes ha experimentado en su propia vida, de diferentes maneras, de diferentes formas, las manifestaciones en ustedes de las emociones y de los sentimientos. Eso los ha llevado a que vivan de manera personal cada uno de ustedes y hayan experimentado en su vida en lo personal o en carne propia, por decirlo así, la manifestación de alguna emoción, de algún sentimiento que los lleva definitivamente a afirmar esto que era en un principio una pregunta y que verdaderamente es una verdad. El Señor nos hizo a su imagen y a semejanza y nos hizo con emociones, nos hizo con sentimientos. Y es hermoso saber que Dios lo hizo así, es hermoso saber que Él nos formó de esa manera y hasta muchas veces es liberador. Pero bueno, a través de esta reflexión vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor tiene para hablarnos, porque verdaderamente necesitamos conocer un poquito más de este tema relacionado a las emociones y relacionados a los sentimientos, ¿sí? Por eso, al hablar de esto, no podemos dejar de hablar de que, o considerar de que muchas veces nos sentimos felices, muchas veces nos podemos sentir tristes, muchas veces nos podemos sentir angustiados, llenos de temores, nos podemos sentir enojados, a veces amamos o podemos odiar. Todas estas cosas pueden suceder en nuestra vida y verdaderamente es real. Y aún en la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron emociones en su vida. Un ejemplo de ellos es David, porque en uno de sus salmos David dice: «Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte». David experimentó lo que era estar angustiado, David experimentó lo que era el temor. Y si nos vamos al libro de Nehemías, más precisamente en el capítulo 2, cuenta la historia de Nehemías y habla de que cuando Nehemías se enteró de que Jerusalén había sido derribados sus muros, que Jerusalén estaba desprotegida, que habían sido quemadas las puertas de la entrada de la ciudad, dice que Nehemías se entristeció en gran manera, que Nehemías vivió y experimentó una gran tristeza en él, un gran dolor que lo llevó hasta, dice su palabra, a sentarse y llorar amargamente. Nehemías verdaderamente estaba muy angustiado en su corazón y podemos ver que Nehemías era un hombre de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, pero aún así experimentó lo que era el dolor, lo que era la tristeza, lo que era la angustia. Y era tal la tristeza que tenía en su vida que el rey Artajerjes, al cual él servía como copero, porque Nehemías era el copero del rey, dice que cuando lo vio, el rey le pregunta: ¿por qué te ves tan triste, Nehemías? ¿Y por qué está así tu rostro?, le preguntó el rey. No me parece que estés enfermo, le dijo. Me parece que estás en gran manera angustiado, estás profundamente angustiado. Y Nehemías quedó como atónito, pero no dejó de responderle. Y la respuesta de Nehemías fue esta:
¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas a fuego? Nehemías abrió su corazón y expresó lo que había en su corazón. Se mostró, tal cual como estaba en ese momento, con esa profunda tristeza y esa terrible angustia en él. Vemos a un hombre que amaba a Dios, con todo su corazón, pero que estaba sumido en esa tristeza, en esa angustia, por una situación que estaba aconteciendo en su pueblo, una situación que estaba aconteciendo aún en su propia vida. Y esto nos lleva a pensar que ninguno de nosotros está exento de que podamos sentirnos así. Es más, quizás hoy te estás sintiendo así, quizás hoy te sentís como este Nehemías. Quizás hoy por diferentes motivos te estás sintiendo así, y esto es porque muchas veces hay situaciones que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren en el mundo, que ocurren en nuestra propia vida, que hacen que nuestras emociones se manifiesten y que nuestro estado de ánimo sea modificado, que esas emociones, esos sentimientos al manifestarse busquen modificar nuestro estado de ánimo. Y la verdad es que no podemos blindarnos, no podemos nosotros mismos blindarnos para no sentir nada, porque las emociones, los sentimientos son parte de nuestra vida y no podemos hacer nada para no sentirlas. Y es bueno saber de que están ahí, y es bueno saber que se van a manifestar. Esto no es un problema. El problema es cuando nosotros somos gobernados y somos determinados durante todo el día y durante toda nuestra vida por las emociones. Lo vuelvo a repetir, no es un problema que las emociones o los sentimientos se manifiesten. El problema verdadero está cuando somos gobernados por esas emociones y esos sentimientos, cuando somos gobernados al punto tal de que afectan nuestras relaciones en la familia, de que afectan nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, que afectan nuestro trabajo, que afectan nuestra relación con el Señor, que afectan quizás hasta nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a la comunidad, y hasta afectan nuestras decisiones, afectan nuestra vida a la hora de tomar decisiones. De ahí que nuestra vida en sí no puede estar fundamentada en los sentimientos, en las emociones. Imagínense lo que se haría. Nuestra vida no puede estar fundamentada en esto. Nuestra vida necesita estar fundamentada en las verdades de Dios. Nuestra vida necesita y debería ir y trascender nuestras emociones, trascender nuestros sentimientos y poder vivir una vida que agrade a Dios, más allá de cómo esté nuestro estado de ánimo, más allá de que haya días donde tu ánimo esté por el suelo o tu ánimo esté quizá en el cielo, en las nubes, pero tanto en un lado o en otro deberías vivir y deberías decidir de manera tal de que tu vida muestre que hay alguien que está ejerciendo un verdadero señorío sobre tu corazón. Y esa es la persona de Cristo, que nos lleva a vivir una vida totalmente estable, donde hay emociones, donde hay sentimientos, pero donde estas emociones y sentimientos no afectan nuestra vida a la hora de vivir en lo cotidiano y a la hora de decidir. ¿Sí? ¿Podemos tener días tristes? Podemos tener días de angustia, podemos estar enojados, podemos sentir frustración, podemos estar desanimados. Claro que sí, por supuesto, podemos sentir y expresar esto, pero sea como sea que nos encontremos, sea como sea lo que podamos estar experimentando, que nada de esto nos gobierne a la hora de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Y cuando hablo de tomar decisiones, me refiero a que quizás estás teniendo que tomar decisiones en tu vida relacionado en la familia, quizás estás necesitando tomar decisiones en cuanto a la dinámica en el seno de tu casa, en el seno de tu familia, en cuanto a roles. Quizás necesitas tomar decisiones en cuanto a tu relación con el Señor, o quizás tomar decisiones en tu economía, en tu manera de administrarte, o tomar decisiones en cuanto a tu trabajo o a un emprendimiento personal. O quizás también necesitas tomar decisiones en tu vida personal, en tu vida emocional. O también puede ser que Dios te está llamando a ordenarte. Y para todo esto debemos tomar decisiones. Por eso es importante que a la hora de decidir puedas tener el enfoque correcto y que
tus estados de ánimo no sean un impedimento para que hagas lo que tengas que hacer y para que decidas en pos de lo que Dios verdaderamente quiere, para que de esa forma puedas vivir una vida que da gloria a Dios, porque somos llamados a vivir una vida que dé gloria a Dios, ¿sí? Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, en la versión Nueva Traducción Viviente. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. Es hermosa esta palabra. Dios nos alienta verdaderamente a estar alegres. Dios nos alienta a que ese sea un estado de ánimo óptimo en nosotros, donde muchas veces no está, pero aún así Dios nos alienta y nos desafía a estar alegres. Dios nos desafía a que no dejemos de orar como una forma de estar conectados con Él, como una forma de poder volvernos sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Y también nos alienta a que podamos ser agradecidos en medio de todas circunstancias que podamos estar viviendo. Y esto es hermoso y esto es clave, porque esto también nos lleva a enfocarnos y a entender que toda situación por la que podamos estar viviendo, que toda situación por la que podamos estar atravesando, es permitida por Dios, y que aún en medio de esa situación, Dios quiere glorificarse en tu vida, Dios quiere glorificarse en medio de esta situación, Dios quiere enseñarte, Dios quiere desafiarte, Dios quiere formar en vos un montón de cosas que Él está necesitando hacer, quizá ajustes que necesita hacer en tu carácter, y a través de todas estas situaciones Él lo va a hacer en tu vida y Él lo va a hacer en mi vida. Él necesita formarnos y necesita aún desafiarnos a que no nos quedemos estancados en una emoción. Él quiere que sigamos avanzando hacia adelante, así como dice en Hebreos 12, que dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Qué hermosa esa palabra, ¿no? Jesús es el ejemplo de soportar las situaciones adversas, es el ejemplo perfecto de soportar situaciones adversas con un enfoque correcto, con un enfoque eterno. Dice: por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Él tuvo una mirada hacia la eternidad. Y de la misma manera en la que Cristo lo hizo, nosotros también podemos tener una mirada hacia la eternidad, una mirada hacia lo eterno. Que el gozo de la salvación nos mantenga con esa motivación correcta en medio de las situaciones y de las circunstancias que podamos estar atravesando. En Romanos 8:18 dice: estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Qué hermosa esta palabra para abrazarla y tomarla como una verdad, para tener un enfoque hacia lo eterno. Que nada se compara con la gloria venidera en Cristo Jesús, dice en otra versión, ¿sí? Que verdaderamente en este tiempo y en los tiempos que vienen podamos volvernos como hombres y mujeres que son determinantes, que se determinan más allá de las emociones, más allá de los sentimientos, a vivir una vida que honre a Dios, que más allá de las situaciones que podamos estar pasando, que muchas veces podamos dejar de lado las emociones, que dejemos de lado emociones para abrazar verdades que edifican nuestra vida, que podamos abrazar esas verdades que nos edifican y que se transforman en verdaderos cimientos para nuestra vida, para nuestro caminar, y que podamos ser determinantes al punto tal que podamos vivir lo que dice en Job 22. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Que podamos ser determinantes, y que también podamos ser determinantes en la forma de pensar, en filtrar aún en qué cosas pensamos,
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los pensamientos desatan en nosotros emociones, sentimientos que terminan afectando nuestras actitudes directamente, ¿sí? Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿en qué cosas pensás durante el día? ¿Qué pasa cuando vienen a tu mente esos pensamientos que sabes que no son correctos? ¿Los alimentas o los desechas? Porque en 2 Corintios el Señor nos enseña que podemos y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, llevarlo cautivo para que se someta a Cristo. Por eso, cuando vengan a tu mente, cuando vengan a tu corazón, pensamientos que no son para nada de provecho en tu vida, que puedas recordar que Dios te dio dominio propio, para que puedas sujetar esos pensamientos y someterlos para que se sometan a Cristo. Someterlos para que obedezcan a la persona de Cristo. Sujetarlos a esa obediencia, a esa mayordomía que viene verdaderamente desde su presencia. Que toda nuestra forma de pensar sea sujeta a la voluntad de Cristo. Amén. Todo esto que estamos hablando es imposible poder hacerlo en nuestras fuerzas. Todo esto que estamos hablando solamente es posible cuando su Espíritu Santo nos ayuda, cuando su Espíritu Santo nos asiste, cuando su Espíritu Santo nos da dirección. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Solos no podemos, solos no pueden, solo yo no puedo. Necesitamos a Dios. Todos necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que verdaderamente podamos salir adelante, ¿sí? En medio de las situaciones en las que muchas veces las emociones y los sentimientos buscan como sacudirnos, son como cimbrones, pero justamente al Espíritu Santo, justamente Él nos dio de su Espíritu para que en medio de esas situaciones el Espíritu nos revele su palabra, el Espíritu nos haga recordar cada una de estas verdades para que podamos ir más allá de lo que podamos estar sintiendo. Amén. Y otro punto a tener en cuenta es que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, así tal cual como dice en su palabra, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y para esto Dios nos hizo con voluntad propia, y la voluntad es la capacidad que tenés para tomar decisiones. Por eso es importante que vos puedas decidir renovar tu mente. ¿Cómo renovás tu mente? ¿Cómo renovamos nuestra mente, nuestra manera de pensar? A través de la lectura de su palabra. A través de las Escrituras, el poder escudriñar las Escrituras, el poder estudiarlas, el poder meditar en su palabra y dejar que el Espíritu Santo revele esa palabra para que esa revelación se transforme en un cimiento en nuestra vida y para que por ende se renueve nuestra manera de pensar y que aún en esa revelación se nos revele la persona de Cristo. Para que al revelarse la persona de Cristo ya no estemos bajo el gobierno de las emociones, sino que estemos bajo el gobierno de su persona, porque Él quiere ejercer su gobierno en nosotros. Así que es hermoso saber que una verdad, una palabra revelada trae libertad a nuestra vida y nos revela a esa persona de Cristo para ya no estar bajo el gobierno de nuestras emociones, sino para estar bajo el gobierno de su persona. En Filipenses 4:8 dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Qué hermosa esta verdad, qué hermoso como el Señor nos dirige a apuntar en qué cosas debemos pensar, ¿sí? Así que no permitas que la angustia te gobierne, no permitas que tu mente divague en pensamientos que nada te edifican, no permitas que la tristeza te lleve a la depresión, no permitas que un enojo te lleve a hacer cosas que lastiman tu corazón, que lastiman el corazón de otros, no permitas que el odio, que el rencor te lleven a querer vengarte, no permitas que un sentimiento de soledad te lleve a pensar que Dios te dejó, que Dios te abandonó, que Dios ya no está a tu lado. No permitas que un sentimiento de tristeza te lleve a la depresión. Nehemías
Nehemías experimentó dolor, Nehemías experimentó tristeza por causa de lo que estaba atravesando. Pero hay una cosa que hizo Nehemías: él no se dejó gobernar por la situación. Es verdad, se sentó y lloró amargamente, como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Pero Nehemías no se quedó ahí, sino que fue un poco más allá. Y dice ahí en la palabra, dice ahí en Nehemías que Nehemías agarró e hizo luto, oró, ayunó. Dicen que buscó a Dios. Dice que lo buscó de todo corazón y Dios respondió a su clamor. Él lo buscó de todo corazón. Hubo algo que lo movió a Nehemías a ir mucho más allá de lo que estaba sintiendo. Y eso es porque él conocía verdaderamente a su Dios. Y el conocer al Dios Todopoderoso lo llevó a experimentar algo diferente, lo llevó a que Dios mismo respondiera a su oración, a su clamor. Y eso mismo lo llevó a ser protagonista de la restauración de esos muros de Jerusalén. Él estuvo en medio de la restauración de esos muros y esa restauración llevó mucha bendición a ese pueblo. Y no fue solamente de bendición para él, sino que fue de bendición para muchos. Y hubo algo muy importante acá. El hecho de conocer a Dios transformó esta situación que podría haber quedado solo en un dolor, en una tristeza, lo transformó en un escenario totalmente diferente, porque él se atrevió a creerle a Dios. Él tuvo fe de que Dios podía hacer algo mucho más de lo que él podía estar viendo en ese momento. Verdaderamente tenemos el ejemplo de una persona que no se dejó gobernar por las emociones, no se dejó gobernar por lo que estaba sintiendo en ese momento en su propia vida, sino que el creer algo diferente fue un impacto tremendo para él. Y también fue un impacto tremendo para todos aquellos que fueron bendecidos a través de la vida de Nehemías. Ahora, yo te quiero preguntar algo en esta tarde. ¿En qué te está desafiando el Señor en este tiempo? A que te acerques más a Él, a que puedas confiar más en Él, a que puedas creer que su poder es mucho más grande que toda situación, que toda circunstancia. Dios te está desafiando que puedas ir mucho más de tus emociones, mucho más allá del dolor, mucho más allá de la angustia. Dios te está desafiando que puedas ir mucho más allá de tus sentimientos. Dios te está desafiando que puedas ir mucho más allá de ese enojo. ¿Qué esperas? Yo creo que es momento para no postergar algo a lo cual Dios nos está llamando, algo a lo cual el Señor te está llamando, algo a lo cual el Señor te está pidiendo. No dejes que los sentimientos y las emociones te detengan. No dejes que algo que es puramente emocional impida que te acerques al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios que te dice: no temas, yo te ayudo, vení. Amén. Y quiero cerrar este tiempo con Isaías 26, 3 al 4, donde dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Que el Señor los bendiga. Y fue hermoso compartir el tiempo junto a ustedes. Que sean tiempos hermosos para ustedes, que sean tiempos en los cuales puedan crecer y puedan ser hombres y mujeres que van mucho más allá de lo que hoy puedan estar sintiendo, de lo que hoy puedan estar experimentando, que puedan volverse hombres y mujeres que son determinados por las verdades de Dios, verdades que los llevan a caminar mucho más de los escenarios, mucho más allá de los escenarios que puedan estar viviendo. Los bendigo y doy gracias por cada uno de ustedes. Gracias por dejarme ser parte en esta tarde. Nos despedimos en este tiempo y vamos a dedicar un momento para que juntos podamos orar juntos al Señor. Amén. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús y por cada una de las familias que en este tiempo están pasando por dificultades, luchas internas dentro de cada hogar. Quiero pedirte en nombre de Jesús que vos le des sabiduría a cada uno para calmarse, para estar quietos, para aprender a valorar a los otros, a valorar lo que le pasa al otro. Te lo pido en nombre de Jesús, Padre. Te ruego que vos les des sabiduría a los padres para tomar como las riendas de su hogar, para ocuparse de las necesidades
en las emociones de sus niños, aún entre esposos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego que vos quites del medio de los hogares toda palabra que venga a su mente de egoísmo, que le impida ver la necesidad del que está al lado. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te ruego que los ayudes, aunque despiertes en el corazón de los niños un deseo de pedirte a vos, de clamarte a vos por las cosas que están preocupando sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego por corazones sencillos dentro de los hogares, corazones que sin vueltas pueden pedirte a vos lo que están precisando en este tiempo. Y te ruego que lo que ellos vivan en estos momentos sea un cimiento para adelante, un cimiento fuerte, un cimiento bueno en las relaciones en los hogares y en la relación de cada integrante con vos. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos a poder confiar en vos, porque como dice tu palabra, tu nombre es inconmovible. Vos sos la roca eterna. Vos sos un lugar seguro donde cualquiera puede acudir en cualquier momento de su vida, y aún más en estos tiempos tormentosos, donde tantas cosas parecen que son conmovidas. Pa, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Pa. Ayúdanos a no olvidar que tu nombre es inconmovible. Y gracias también por este versículo de Isaías que nos dice que vos vas a guardar en completa paz al que pone sus pensamientos en vos. Gracias, Pa, gracias, porque es una promesa. Ayúdanos a entender en lo práctico lo que significa tener de continuo nuestros pensamientos. Te pido en nombre de Jesús, danos esa sabiduría para llevar a la práctica cada cosa que vos nos enseñas por medio de tu palabra. Oro, Pa, y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre, sí, oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que es por medio de Él, por el perdón que vos nos das en Él, que podemos acercarnos a vos y orar y pedirte, Señor, por lo que necesitamos. Señor, cada uno de nosotros te pedimos perdón si en este día, antes de esta oración, hubo discusiones, si hubo disgustos en nosotros, si hicimos lo incorrecto, te pedimos perdón y oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos recuerde esta palabra de que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, que cada día nos rindamos al Espíritu Santo y le obedezcamos, que sea su vida en nosotros. Señor, que aprendamos a desechar los pensamientos nuestros, nuestras emociones y que aprendamos a tomar la verdad de lo que vos decís, Señor, sobre vos y sobre nosotros. Creer que eso es verdadero. Ayúdanos, Señor, a ser determinados en creer lo que vos decís. Ayúdanos a confiar en vos, Señor, de que vos verdaderamente no cambias lo que has dicho y que sos digno de nuestra confianza, Señor. Ayúdanos a creer que vos sos esa roca eterna y que eternamente se puede confiar en vos. Señor, que vos nos des la determinación de tener los pensamientos en vos,
que nuestra mente esté hermosa. Yo te pido por cada hermano mío que ha estado mal, Señor, que ha estado preocupado, que ha estado con temor, que tus palabras no han estado en su mente. Te pido que lo ayudes a determinarse a vivir distinto. Que esta etapa nos enseñe y nos fortalezca como iglesia, nos enseñe a confiar, a creer, que sea una etapa para crecer, Señor. Gracias por tu palabra, que no nos olvidemos de ella, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.